been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up, straight up to the top, walking out, holding my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, moving fast. El programa este se llama Anima Talento, y se dice que hay que animaros. ¿Hay que animaros a vosotros? No, porque estáis como otros todos. ¿Cuántos de vosotros creéis que estamos en crisis? Que hay una crisis ahora mismo. No levantéis ni a la mano, mandad a que diga más o menos. ¿Cuántos de vosotros? Acusad tú, o sea, con una que levantéis, o sea, que pensáis que... ¿Cuántos pensáis que esta crisis os afecta a vosotros y nubla vuestro futuro? La mayoría. ¿Por qué estáis como motos? ¿Por qué? Para que nos pille. Bueno, pues dejadme. Yo trato de compartir con vosotros unas cuantas ideas y me había hecho una suya. Lo primero, para que... O sea, yo me considero a mí mismo bastante pegado. Lo digo para que no lo penséis vosotros. Ya os lo digo porque me gusta mucho leer, entonces soy muy de citas. Y hay una frase de Borges. ¿Habéis leído todos a Borges? También, leed a Borges. ¿Sabéis? Leed. Y si podéis, leed a Borges. Hay una frase de Borges que a mí me gusta mucho. Donde está en un relato de un libro que dice: le tocaron, como a todos los hombres, tiempos difíciles en los que vivir. Estos son tiempos difíciles, pero a la vez son los mejores tiempos que la humanidad ha conocido nunca. Vosotros, que estáis empezando la década de los 20, tenéis el privilegio de vivir en un momento como no ha habido otro. Y vuestra carrera está próxima a la tecnología y nunca el impacto de la tecnología ha sido tan brutal como ahora en cuanto a capacidad de transformación del mundo. Y las oportunidades de contribución que hay para las personas, para los profesionales alrededor de eso, son brutales. Supongo que no os tengo que convencer, o sea, vosotros no os tendré que explicar el impacto de Facebook en el mundo. Pero pensad que ahora mismo vivimos lo que se llama la economía conectada. En el mundo hay más de 6.000 millones de teléfonos móviles. Hay más de 1.200 millones de conexiones móviles de banda ancha. Fijaos lo que eso supone, la combinación de móviles, de movilidad con Internet es espectacular. Aquí no nos damos cuenta porque las mejoras cotidianas que la tecnología mete nos parecen marginales. Viajad a países emergentes y ved el impacto que tiene cuando ves allí. Nosotros, por ejemplo, operamos en India y en India sumamos 2 millones de nuevos clientes cada mes. O en África, cuando con una aplicación que hemos desarrollado permitimos pagos entre móviles y eso permite que cualquiera pueda tener un negocio donde sea y transar con cualquiera. Pensad que es un país donde no hay estructura de redes bancarias, no hay cajeros, hay problemas de seguridad, los hombres se tienen que ir, dejan a la familia para trabajar en otro lado, pero le mandan el dinero a la familia de esta manera. El 25% del Producto Interior Bruto de Kenia pasa por este tipo de transacciones. Bueno, yo no os voy a dar estadísticas porque esto lo sabréis todos. Lo que quiero decir es que nunca como ahora la tecnología ha tenido este poder transformador. Y vosotros estáis preparándoos para contribuir a través de la tecnología a esta transformación del mundo. Es una oportunidad tremenda. Entonces yo decía, bueno, ¿qué le puedo decir yo a gente que, bueno, vosotros sois pues, más jóvenes que la mayoría de mis hijos? O sea, por lo tanto, con todo este salto generacional, ¿qué puedo decir? Pues mirad, os comparto con vosotros reflexiones después de muchos años de trabajar. Empecé a los 18 años y tengo 58, o sea, llevo 40 años currando y he estado en empresas en general de IT y de telecomunicación, y en todo tipo de posiciones técnicas, comerciales y
muchos años pues consejero delegado o presidente o cosas de este tipo. Entonces, al final, ¿qué cosas creo yo que son importantes para pensar o para compartir en el punto en el que estáis? Vosotros os estáis preparando técnicamente. Eso supongo que os genera una gran confianza en cuanto a capacidad para resolver problemas, para afrontar proyectos, y sobre eso tendréis pocas dudas. Lo que yo os diría es, sobre eso construir vuestra confianza, pero id pensando que eso lo tenéis que enriquecer con otras cosas, que es lo que se llaman los soft skills. ¿Entendéis el concepto de soft skills? Sí, no sé si hay algún problema con esto. Sí, esta posición quizá, ¿no? Sí. ¿El concepto de soft skills os suena? ¿No? Habilidades soft, o sea, eso no lo traduzco, tienen que ver con los valores, tienen que ver con la inteligencia emocional, tienen que ver con ese tipo de cosas. A ver, ¿mejor con este? ¿Sí? Vale. Pues mirad, yo os voy a hablar de tres cosas. Os voy a hablar de pasión, os voy a hablar de juventud y os voy a hablar de centro de gravedad. Y os parece raro que veo que está aquí ya, todo lo que habéis pensado, está tonto. Pues mirad, voy a empezar hablando de pasión, porque ahora lo dais por descontado. Dais por descontado que ponéis pasión en todo lo que hacéis, pero de alguna manera ahora mismo es un mecanismo biológico. Es decir, al ser jóvenes, cualquier cosa que hagáis, os vais a esquiar, sois tremendamente apasionados. Que nadie se va a tomar copa, pues todo el mundo es tremendamente apasionado. Bien, la pasión es lo más importante en lo que se hace. La pasión, es decir, entregarse a hacer las cosas, es lo más importante a la hora de hacer un trabajo. Poner lo mejor que uno tiene de sí mismo al hacer las cosas. Y eso pasa por dos cosas. Esforzarse en ser francamente bueno en lo que se hace y querer lo que se hace. A veces encuentras gente que tiene una actitud desdeñosa hacia la propia tarea. Es como si nada fuera suficientemente importante como para merecer su esfuerzo. Bueno, lo más importante es entregarse a esa tarea, poner pasión. Pues decía, primero, valía de pasión, segundo, de juventud. Que vosotros me veis a mí como un señor mayor. Y yo os veo a vosotros como chavales. Y esto biológicamente es verdad. Pero yo os diría, estáis equivocados. Yo no me considero un señor mayor y no sé si todos vosotros sois jóvenes. Porque en realidad uno es joven en tanto en cuanto está convencido de que se forja su destino. En tanto en cuanto decide tener las riendas de su vida en sus manos. ¿Me explico? El día que piensa que su destino está hecho, ese día es viejo. Y eso es independiente de la edad. Te encuentras gente de vuestra edad que es que piensa que todo está marcado. No ve el mundo como una tremenda oportunidad en la que contribuir y disfrutar, ¿no? Y aprender y crecer y tal, sino que piensa, y son los que aceptan, pues eso, es que, por eso os preguntaba lo de la crisis, tal, no es que como hay crisis, es que como hay poco empleo, es que como hay no sé qué, es que como yo tengo que vivir como los hobbits en mi comarca, tal, como me tengo que quedar aquí en mi barrio, pues no hay trabajo, pues hay trabajo en muchísimos sitios, ¿por qué no te vas a otro sitio? Y tal, bueno, pues eso, ¿no? Es fundamental seguir siendo joven toda la vida. ¿Qué quiere decir? Nunca dejar de aprender, tener una actitud de esponja en la vida. Cuando me toca dar una charla dentro de la empresa o algo así, y miro los ojos de la gente y veo tres tipos de personas. No tres tipos de personas, tres tipos de actitud en ese momento. Típicamente te convocas a un seminario a lo mejor de 2 días, ¿no? Entonces hay unos que los ves y están de vacaciones. Lo ves, que solo están relajados, disfrutando, que bien, me han sacado del trabajo, tengo aquí 2 días y tal. Hay otros que son prisioneros, es que los ves angustiados. Los ves angustiados porque necesitan estar con la BlackBerry así, o con el iPhone así, y que lo que están deseando es que haya un descanso para ir a llamar por teléfono. Son dos actitudes absurdas en la vida. La que vale es la tercera, que es la de esponja.
que es aquellos que deciden vivir lo que les toca vivir, absorbiéndolo todo, porque todo les ayuda a crecer, todo les ayuda a desarrollar, y son conscientes de eso, que tienen el privilegio de vivir lo que sea, desde un seminar, un proyecto, o algo así, ¿no? Entonces, uno es joven mientras se hace su destino, y cuando es joven es cuando aprende. Nunca hay que dejar de aprender, hay que tener siempre esa actitud de esponja. Tercer punto que yo decía es centro de gravedad, de geometría. Y lo digo así, tratando de fijarme en esto. Cuando de verdad se consiguen logros, cuando de verdad se consiguen resultados, es cuando uno no piensa en sí mismo. Cuando el centro de gravedad de lo que haces está fuera de ti. ¿Me explico con esto? Eso requiere varias cosas. Una, que lo que hagas tenga sentido para ti. Dos, que trabajas con otros en cooperación, que tienes espíritu de equipo. No hay nada más triste y que contribuya menos que la gente cerrada sobre sí mismo tratando de ser o protagonistas o absorbiendo. Eso es lo que genera, por ejemplo, malos managers que quieren tomar todas las decisiones, que son incapaces de delegar y que por lo tanto no construyen un equipo. El trabajo en equipo es lo que permite que personas normales, como somos casi todos, puedan conseguir o podamos conseguir resultados excepcionales, ¿no? Y después de hablar de estas tres cosas, os diría, pronto tendréis que elegir trabajo. ¿Alguno de vosotros va a prestar atención al sueldo cuando busque trabajo? Sí. Bueno, pues yo os diría, está bien. Es decir, porque está bien que te paguen por trabajar, pero no es lo importante. O sea, elegid proyectos, elegid empresas por su creatividad, por sus valores, por la capacidad de desarrollar personas, de desarrollar profesionales. Lo otro, verdad. El salario y esas cosas son secundarios. Lo que importa es tener esa actitud de ver una oportunidad en cada cosa y, por lo tanto, cada empresa juzgarla así. ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Cómo son los que lo hacen? ¿Para qué lo hacen? ¿Cuánto vale lo que hacen? ¿No? Este tipo de cosas. Mira, no me problemas porque lo que os propongo es que charlemos. Y acabo aquí las ideas que yo quería compartir, que os recuerdo, en resumen, os decía, pasión, poned toda la pasión que podáis en lo que hagáis, hacedlo estupendamente. Esa es la mejor credencial para progresar profesionalmente. Segundo, seguid siendo jóvenes siempre. Cuando digo seguir siendo jóvenes siempre, es seguir convencidos de que el destino vuestro está en vuestras manos. No os convirtáis en víctimas tontas de cualquier situación. No hay ninguna excusa. Uno no elige el tiempo en el que vive. Elige lo que hace en el tiempo en el que vive. Uno no elige las circunstancias con las que vives. Elige la respuesta ante las circunstancias. Entonces, controlad eso porque eso os hará dueños de vuestro destino. Y por último, os decía, centro de gravedad, que es trabajar en equipo, cooperar y que vuestra obsesión esté fuera de vosotros mismos, fuera de lograr el mérito, fuera de ser el que triunfa. Porque cuanto más generoso se sea en el esfuerzo, la vida se retribuye más en todos los sentidos. Y acabo aquí y estoy a vuestra disposición para cualquier tipo de comentarios quizás. Pasad a hablar vosotros, por favor, o preguntadme o rebatir. Sí, yo tengo una pregunta. Sí, por favor. Bueno, no sé los resultados de Vodafone este año respecto al año pasado. ¿Se me oye? Sí. Respecto al año pasado, entonces quería preguntarme si usted tuviese que recortar en algún sector, ¿lo haría en diseño y por qué no? Una técnica inteligente porque la segunda pregunta invalida la primera, claro. Probablemente en diseño y por qué no. O sea, empiezo ya por la segunda, porque das por descontado. No, en diseño no. A ver, si algo... Yo os hablaba de que este es un territorio, es un momento y un territorio de enorme oportunidad. Fijaos que los resultados de Vodafone. Yo os explico, los resultados de Vodafone son como los resultados de los grandes operadores en España,
es un sector que está en contracción porque los precios de la voz, todo esto que hablamos, están bajando constantemente. Entonces, los ingresos que vienen de la voz bajan. Pero a su lado hay todo un mundo que son los datos que están explotando. Y los crecimientos son, dependiendo del tipo de aplicaciones, del 10, del 20, del 50, del 200%. Lo que ocurre es que como es menos del 20% de la facturación, no compensa el decrecimiento del otro. ¿Por qué me entro yo con esto? Para demostraros que en los mismos números de Vodafone y de nuestros competidores está alojada la enorme oportunidad que es esa conquista del futuro. Y el futuro es banda ancha, es decir, capacidad de transmisión de muchos datos y todo el mundo con dispositivos inteligentes, smartphones, tablets, etc. Con ellos y después todas las máquinas y todos los dispositivos conectados entre sí, lo que se llama machine to machine. Poder aprovechar esa oportunidad exige innovación. Los que más innoven son los que conquistarán ese futuro. Y eso está aparejado al diseño. Por lo tanto, puedes recortar. ¿En dónde tienes que recortar? Tienes que recortar en los costes operativos recurrentes. Si puedes recortar en gastos de cafetería, cortas en gastos de cafetería. Si puedes gastar menos electricidad con las estaciones base, eso es lo que haces y eso es lo que hacemos. Pero como decidas cortar en diseño y en innovación, te estás amputando tu propio futuro. O sea que la respuesta correcta a la primera es que no, y segundo, por esta razón que te digo. Más preguntas. Y eso que le dije que no teníamos que motivarnos para hacer preguntas, pero parece tal vez que... No, yo os diré una cosa. Dos consejos rápidos. Uno, no hagáis caso de los consejos de los mayores. Y dos, con eso dicho, vamos a llamarlo sugerencia. No, es una advertencia que os hago. En la vida, muchísima gente va a tener que juzgar vuestra inteligencia en sentido amplio. Bueno, pues uno de los elementos por el que van a juzgar vuestra inteligencia es vuestra capacidad para hacer preguntas. ¿Me explico? Es decir, imaginaos que ahora todos vosotros os presentaseis en bloque y ojalá tuviésemos esa oportunidad para un programa en Vodafone, ¿vale? Yo estoy con vosotros, no me hacéis ninguna pregunta, yo salgo y digo, es un grupo mediocre. O sea, y me lo digo a mí mismo. Porque cuando uno no tiene preguntas es o tiene poca inquietud, o tiene poca curiosidad, o tiene una timidez o un respeto humano excesivo que lo bloquea. Admito la posibilidad de que tengáis enfrente un lerdo absoluto que no merece ningún interés. Pero eso es muy difícil, porque siempre hay algo interesante en la otra parte. En fin, espero haberos estimulado para que hagáis preguntas. Nos habla de paseo y está muy bien, pero aquí, especialmente en diseño, unas carreras tan vocacionales como estas, no creo que nos falte nada de ello. Precisamente los propios de videojuegos lo pueden dejar muy claro, porque estoy totalmente apasionados, la de modos y pues los de gráfico y demás. Pero lo que sí que no nos hace falta es una oportunidad tangible, algo que realmente veamos y seamos capaces de poder coger y decir, cuando está nuestra oportunidad, vayamos a por todo. ¿Qué oportunidades se nos pueden ofrecer por parte de las empresas a la hora de crear de proyectos emergentes, proyectos que tengamos nosotros nuestras ideas? ¿Cómo podemos colaborar? Y eso es lo que nos da la rabia, el no poder colaborar. Que ganas tenemos todo. Bueno, tocas un punto muy interesante, ¿no? Cuando os hablo de pasión, y tú dices, aquí no hay más que ver los de videojuegos y tal, os recuerdo, yo os decía, esto ahora me refiero, en el momento que vivís, se da por descontado. Y se da por descontado porque, perdonadme, es biológico. Coño, si no tienes pasión a los 22 años, es que estás muerto. O sea que lo normal es que lo tengas. Lo que yo os digo es importante mantener la pasión y ponerla en todo lo que se hace a lo largo de la vida profesional, ¿no? Y es de alguien que está al final de su carrera a alguien que está todavía para asomarse a su carrera. Pero lo que dices es muy importante y es, vale, ¿dónde están las oportunidades? Déjame ser con todo respeto, una de las respuestas de respeto es escuchar
a la otra persona y concederle la talla suficiente como para poderle rebatir. ¿Vale? Entonces, en lo que tú dices, a mí me parece que hay puntos positivos y puntos cuestionables. Puntos positivos es el afán de de encontrar oportunidades, de identificar oportunidades, de detectarlas, identificarlas y aprovecharlas. Porque en tus palabras, en cuanto haya una oportunidad, nos agarramos a la oportunidad y ponemos todo esto. Pero también dices, lo que nos da rabia es dónde están las empresas. Ojo, porque en la vida tienes que tener una actitud de ir a comerte el mundo, ir a buscar las oportunidades allí donde están. Pero ya entiendo que no es tu pregunta, estoy elaborando sobre tu pregunta. ¿Dónde hay oportunidades ahora mismo? Bueno, en el mundo del diseño, como es un mundo lleno de oportunidades, hay montones de pequeñas compañías que necesitan hacer cosas. Y que necesitan hacer cosas y carecen de recursos para ello. O sea, desde cosas tan manidas, si queréis, por una página web, que no todo el mundo tiene, a diseños más especializados de costes. ¿Qué es lo que ocurre? Que la economía está en contracción y está paralizada en un país como España. Eso es lo que hace que haya que estimular la imaginación y es más importante que nunca el emprendimiento personal. Yo buscaría, en el círculo en el que uno se pueda mover, gente que esté emprendiendo e incluso me plantearía la posibilidad de emprender. Realmente es la actitud más positiva, la de me voy a montar mi propia lectura. Pero como os decía, es que hay que huir de la mentalidad de los hobbits. Es que no se puede estar queriendo vivir solo en una comarca. El mundo es grande y el mundo está lleno de oportunidades. Y lo que ocurre es que hay gente que es miope. Y hay gente que tiene lo que creáis o no. Hay muchísimos. Voy a excluir algunos de los jóvenes, por ejemplo, a todos los que estáis aquí. Y digamos, no es el caso de ninguno de los que está aquí, pero lo creáis o no, y a lo mejor conocéis a alguno, hay gente joven con una actitud pasiva y todo lo que le ocurre es, o sea, está esperando que los astros se alineen para, porque si no, no hemos tenido la oportunidad. Mirad, hombre, os voy a leer un mensaje, un SMS de un amigo. Es de Vodafone, ¿no? Yo sí. Y aprovecho para deciros que espero que lo seáis todos, pero si alguno no lo es, tiene una gran oportunidad. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, hablamos, claro. Pero vamos. Bueno, mirad, os leo este mensaje que me manda hace 2 días un amigo mío que es de mi quinta y que es profesor de matemáticas en un instituto. Y me dice, y de decir luego qué pensáis de la actitud de este chaval. Estoy de guardia en la biblioteca, muchos alumnos. Oigo un alumno, bastante malo, me pone entre paréntesis, que le dice a otro refiriéndose a un profesor. Y ahora vas aquí y me suspende. Y como mi familia me ha dicho que si suspendo no nos vamos en Semana Santa, el muy cabrón les jode las vacaciones a mi familia. Bueno, lo que veáis o no, esta actitud existe. Es decir, es como que el mundo se tiene que confabular para que yo pueda convertirlo en una oportunidad. Eso estoy totalmente pasado ya de tu pregunta, estoy construyendo sobre eso. Precisamente lo que se trata es de la actitud contraria. ¿De acuerdo? Más cosas, por favor. Einstein dijo que la crisis servía para que todos los malos, por así decirlo, toda la gente que no tenía una gran idea, se quedara por el camino. La gente que tenía una buena idea, aflorar, y la gente que tenía ya lo suyo montado y lo estaba haciendo bien, se reforzara. Entonces, yo le pregunto, desde su gran experiencia, si considera que ahora mismo en España se puede aplicar eso, de que realmente son los malos los que se están quedando atrás, los grandes los que están siguiendo hacia adelante, o si cree que realmente ahora mismo hay tanto problema para crear y innovar que no se puede. Bueno, tocas un tema terrible. Si no te digo con entusiasmo que sí, es porque existe el riesgo de ser despiadado en la respuesta.
en el sentido de que literalmente decir los que se van quedando atrás, no sé qué, bueno, en las crisis hay mucha gente que sufre, hay mucha gente que lo pasa mal, es injusto, mira, todo esto hay que darlo por descontado. Pero vamos al significado de crisis, que está en lo que dice, lo que tú cuentas, que nos decía nuestro tío Einstein, ¿no? Crisis etimológicamente viene de traimón, de griego, y es realmente bien habla de volver a ver algo. Y está asociado a cambio, ya sabéis esa historia de los chinos, del lenguaje chino, donde hay oportunidades, este tipo de cosas. Es un verdadero cambio. Realmente, de las distintas definiciones que hay de inteligencia, a mí me parece que la más adecuada es una que es de Piaget, un antropólogo francés, que dice que es la capacidad de adaptación. Esto es darwinista. Claro, cuando las cosas cambian están los que no se adaptan y los que se adaptan. Forma de adaptarse. Todos vosotros estáis, con franqueza, os estáis asomando a las profesiones más útiles, flexibles y con mayor capacidad de adaptación que existen y no han existido. Eso lo que aumenta es el tipo de incertidumbre con el que os enfrentáis, con el que os enfrentáis al futuro. Pero os da muchísimas más posibilidades. Quiero decir, en el mundo de vuestros padres, en el mío, del que no debéis tener ninguna nostalgia porque es del género idiota, o sea, no tiene sentido que veáis ese mundo. La incertidumbre era grande, porque eso ha sido siempre así, con el futuro, pero se agotaba de otra manera. Profesionalmente es que uno aspiraba a ser funcionario de no sé qué, a una oposición de no sé cuántos. Las carreras, había 4 o 5 carreras, estoy exagerando, pero el desarrollo era bastante lineal. Ahora mismo, las carreras del futuro son carreras como estas, que te dotan de herramientas, o sea, de capacidad técnica para manejar herramientas, de capacidad para comprender problemas, abordar problemas de muy diversa índole, contribuir en muchos otros sitios y, claro, teniendo muchas más posibilidades, lo que es cierto es que es menos predecible. O sea, tú me preguntabas, ¿dónde está? En el mundo antiguo era para decir, mirad, aplicar a una compañía como Telefónica para hacer no sé qué, tratar de trabajar en un banco o hacer una oposición a funcionario del ayuntamiento y tal. Eso en cierta forma se ha acabado. Las oportunidades están en las herramientas que vosotros estáis manejando. El desarrollo de apps ahora mismo genera mucho más que cualquiera de esas cosas. Y digo apps porque todos sabéis de lo que hablo, pero podría hablar. O sea, todo lo que viene, por ejemplo, con los cloud services y cloud computing y tal, es que es fantástico. Y es fantástico porque además permite que pueda contribuir en un mundo global cualquiera, en cualquier sitio, para ser aplicado también en cualquier sitio. Por lo tanto, ya no tienes que estar confinado a ser lo que sea en el ayuntamiento de tu pueblo como medida de triunfo o de vida profesional. Así que, crisis, cambio, enorme oportunidad y la capacidad de adaptación es la que marca la diferencia. Y en España lo estamos viendo. ¿Qué es lo que tenemos? Los españoles somos fantásticos. ¿Estamos de acuerdo todos en que los españoles somos fenomenales? Sí, no. Sobre todo ya ves los campeones del mundo del fútbol y cosas de este tipo, nada vuelto. Somos fenomenales. ¿Estamos de acuerdo? No, hombre. Es que sois tímidos. ¿Somos fenomenales? Sí. Bueno, pues, ¿sabéis lo que os digo? Que no, coño, que es que os pasa esto. No, a los españoles nos está pasando a vosotros. Que es que no nos vendemos nada. Nosotros, que somos un país fantástico, que tenemos una historia fantástica, tenemos un marketing personal pobretoso. Los italianos, ¿hay algún italiano aquí? No voy a hablar de los italianos, pero los italianos, que son parecidos a nosotros, tienen un marketing tremendo. Han llegado al mundo de pizzerías y casi nos roban el descubrimiento de América. Pero nosotros somos fenomenales hablando mal de nosotros mismos, con lo cual le ayudamos al mundo a creer que aquí todo está hecho un desastre. Y sin embargo, durante estos años de opulencia antes de la crisis, vosotros comparáis estos dos países y en España se han construido infraestructuras a la luz, en Italia nada. Las empresas españolas que han construido eso son las que lideran ahora la exportación y las obras en todo el mundo. ¿Quién está haciendo el Canal de Panamá? Una compañía española. ¿Quién está haciendo el AVE de Medina Almeja? Empresas españolas. ¿Quiénes lideran más del 50%
de los servicios de concesiones y cosas de empresas españolas. Eso es una oportunidad para nosotros. Entonces, decía, respondiendo a esto de la crisis, hay montones de compañías españolas que están exportando brutalmente. Hay montones de compañías multinacionales que ven en España verdadero talento y tal. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí uno de los 3 centros de I+D de Vodafone en el mundo. Tenemos aquí el Centro de Excelencia de Radio, donde se guía el diseño de las redes de todo Vodafone en todo el mundo. ¿Por qué? Por la calidad del talento y el talento de los ingenieros españoles. Estas cosas hay que saberlas porque son oportunidades. ¿Quiere decir que todos los años se cogen cientos o miles de ingenieros? No. Pero quiere decir que aquí hay vivero de talento y se proyecta hacia afuera. De nuevo, compañías, o sea, el entorno que responde ante la crisis, más positivamente o menos positivamente. Y claro, los que no se adaptan, pues van quedando ligados y la crisis le pasa por encima. Más cosas. Cuando uno tiene mucha pasión por su campo, a menudo le acompaña la impaciencia y cierta seguridad excesiva en sí mismo. A lo largo de su carrera profesional usted se habrá enfrentado a ese tipo de situaciones. ¿Cómo ha vencido esa impaciencia a veces que va acompañada a la pasión? Gracias. Oye, que me hables de tú. Digo, ¿sabes? Porque me siento más mayor todavía. Lo describes muy bien. Riesgos asociados a la pasión. Uno es la impaciencia por los resultados. El mundo se ha vuelto tremendamente impaciente. Y reflexiono sobre esto. Miradlo en el campo profesional, en el campo de las empresas. Las empresas, las que cotizamos en bolsa, estamos obligados a responder trimestralmente de nuestros resultados. Y lo que vale es el último trimestre. Conocéis ese fenómeno y se te echan, encima de ti se te echan todos los analistas financieros y lo único que miran es los resultados del trimestre. Riesgo de eso, que tengas una estrategia, tengas una táctica y te muevas solo a corto plazo. Eso le pasa a las organizaciones y le pasa a los individuos. Tienes que saber generar visión a largo y visión a corto. Tienes que saber que es imprescindible lograr resultados a corto, lo que se puede llamar quick wins, porque si no el mundo no tiene paciencia para esperarte. Pero esto pasa en todo. Muchos de vosotros tendréis pareja más o menos estable. Claro, pues esto es una cosa que hay que cultivar. Y claro, la cultivas con detalles cotidianos, pero tienes que ir construyendo algo común. De lo contrario, todo es fugaz. Esto es algo en lo que te tienes que disciplinar. Y lo otro es, decías, excesiva seguridad en uno mismo. La seguridad en uno mismo, uno tiene que tener confianza. Tremenda confianza en sus capacidades, que quiere decir que yo voy al mundo y hago cosas con otros. Y puede salir bien, mal o regular. Y si sale mal, no pasa nada. Y lo contrario de esto es el exceso de seguridad en sí mismo, donde te vuelves petulante, trabajas mal con otros, porque entonces le concedes a tu propia opinión mucho más peso que a los otros, es decir, no escuchas, y además, como algo te salga mal, a lo mejor te niegas a admitir que ha salido mal, o si ves que ha salido mal, te hundes porque tienes sensación de fracaso. En el mundo hay que tener alegría para abordar los proyectos, capacidad para ver los errores, los tropezones como parte del aprendizaje, y eso marca una diferencia enorme entre los individuos y entre las sociedades. Si yo tuviera que resumir en una palabra la actitud rentable, yo diría que es, por 2 palabras, diría humildad y generosidad. Humildad real, es decir, uno es lo que es, no es más, pero es mucho. Y puede lanzarse a los proyectos con alegría para contribuir, pero claro, como te pases de chulo, pues simplemente se te va a quedar solo y seguro además que no te sale bien. ¿Más cosas? Bueno, yo no sé cómo vamos de tiempo. Vamos bien, deberíamos ya... ¿Repito yo una? Una pregunta. Bueno, también acabamos la mano, pero... Más
Bueno, habla usted del centro de gravedad. Hombre, tú, por favor. Ahora, el Paco, del centro de gravedad, que viene a decir que miremos todos más por la empresa, no la escuela. No. ¿Sí? No. Entonces, No, pero si me he dicho yo, hombre, me vas a decir tú lo que estás diciendo. nosotros y vaya, o sea, que miremos por la empresa, bueno, no estoy de acuerdo con eso, sobre todo después de las últimas reformas laborales, que tal, en general, las condiciones laborales cada vez estamos en descenso. Entonces quería saber qué hace Vodafone para incentivar, motivar a sus trabajadores para que ese centro de gravedad vaya a la empresa. Vale. Te contesto a lo de Vodafone, pero me interesa, me importa muchísimo dejar claro lo que trato de decir con eso del centro de gravedad. Lo que quiero decir es que en la vida, pero en la vida en general, ¿haces deporte? ¿Qué deporte haces? ¿Haces alguno de equipo? Atletismo. El atletismo es un deporte claramente individual, ¿no? Pero bueno, que comprendes perfectamente la mecánica del fútbol o algo así. Aplica ahí también. Es decir, un jugador egoísta, el típico chupón y así, vale mucho menos para el equipo que un jugador que juega con mentalidad de equipo. Messi es genial. Es genial individualmente, pero es que a su alrededor se articula el equipo. Y tiene gracia que el Barcelona está articulado para jugar alrededor de Messi. Cristiano, yo soy del Atlético. Cristiano es una bestia jugando. Hay gran diferencia cuando hay ratos en los que juega para sí, ratos en los que juega para el equipo. Hay enorme diferencia en el Madrid cuando juega para el equipo. Eso es lo que quiero decir. Quiero decir que en los propios esfuerzos lo que importa es pensar en el resultado, pensar en el equipo. Cuando digo el resultado es, yo estoy haciendo una aplicación, lo que me importa es para qué sirve esa aplicación, a quién beneficia esa aplicación, quiénes son los clientes de esa aplicación, ¿vale? ¿Con quién lo hago? El equipo. Llega un momento en que en una carrera profesional uno pasa a dirigir gente. Es más importante mi gente, mi equipo, que yo. Y eso te lleva a delegar, te lleva a escuchar. ¿Cómo? Si viene cobro menos, sigo mirando por el equipo. Perfecto. Sí, ¿por qué no? ¿Se asiente menos? Bueno, no lo sé. Tú puedes construir la hipótesis que quieras y puedes pensar que estás siendo atracado. Pero en general, la actitud generosa en la vida es mucho más rezable. Y lo iréis viendo como la gente egoísta, la que quiere acaparar honores, dinero, etc., va quedando aislada y su contribución es más pobre. Pero tú me decías, Vodafone, ¿qué hacemos para motivar? Vamos a ver. O para retener talento y cosas de este tipo. Pues mira, esta es una compañía que en España ha vivido años esplendorosos, donde todo era crecimiento, y se encontró un día de luces con una crisis. Y fue especialmente grave en Vodafone España porque éramos la estrella mundial de Vodafone. Vodafone era el líder de las compañías móviles y España era la estrella. Era el tercero en tamaño, todos los crecimientos, nosotros generábamos un cash flow de EBITDA, cosas de este tipo financiero todos los años que permitían financiar operaciones en muchos países, y de pronto cuando empieza la crisis entramos en un crecimiento negativo. Fue un shock porque con esa visión de corto plazo los mercados, es decir, los analistas financieros empezaron a preguntarle a Vodafone y a las demás compañías: oiga, si la estrella de las estrellas tiene problemas porque hay una crisis económica, a lo mejor es que esta industria es mucho más vulnerable de lo que creíamos a las crisis. Entonces esta empresa vale menos y tal. Empezamos a tener un montón de presión. La situación cambia. Lo peor que puedes hacer con una situación es ignorarla. Es pensar que no ha cambiado. Es pensar que tú no estás afectado por los resultados de tu empresa, de tu equipo. Entonces, nosotros eso lo hemos socializado, es decir, repartido bien. ¿Qué cosas hemos estado haciendo? Os decía, hemos recortado costes. Hemos sido la última compañía, por ejemplo, en tocar estructura. Todos los grandes operadores empezaron a despedir gente cuando empezó la crisis. Nosotros aguantamos 4 años y lo que hicimos fue congelar sueldo de directivos, empezando por mí, que no lo hemos tocado en todo este tiempo. Luego hemos bajado los sueldos variables, especialmente de los directivos, es decir, repartir el dolor, y ya cuando no nos ha quedado más remedio, hemos ajustado plantilla. Cuando una compañía hace ese tipo de cosas, la gente lo ve. Claro, puedes tener una actitud tremendamente, irracionalmente exigente, en el sentido de decir,
es que a mí me corresponde, es el pensar que uno es un sujeto lleno de derechos y que sus derechos no están aparejados con determinadas obligaciones, ¿no? Es decir, que tú dices, y si me bajan el sueldo, bueno, no sé si te bajan el sueldo, te bajan el sueldo y hay que entender por qué te bajan el sueldo. El sueldo te puede bajar, a lo mejor porque hay una parte variable que está asociada a los resultados y tus resultados son peores. También puede bajarte el sueldo y la gente lo suele entender. Mira, ejemplos. Cuando decidimos congelar el sueldo de todos los directivos, estoy hablando de una compañía donde esta decisión afectaba a unas 350 personas. Solo hubo una persona que hizo un comentario que literalmente dijo, pues yo la placa de serie la pongo a disposición de la compañía porque hasta aquí hemos llegado y tal. Bueno, él se fue y los demás nos quedamos contentos de que se fuera. Porque sinceramente, si era incapaz de comprender que el esfuerzo para mantener el empleo nos exigía a todos ajustarnos el cinturón, lo mejor que nos sobraba a los demás. ¿Sabes? Es decir, que una respuesta irritada ante una cosa, si es racional, pues claro, si alguien te ha elegido a ti para torturarte, bajándote el sueldo cada mes, claro, pues tendrás que tomar alguna decisión de carácter personal. Pero en general las cosas no son así. ¿Más cosas? ¿Una más? Puedo preguntar así en voz alta. Yo lógicamente no soy tan joven como todos estos chicos, estoy más cerca de los 40 que de los 20, para mi desgracia, o no. Y quería preguntarte, has estado hablando animándoles a emprender, a formar parte de una pequeña empresa. Efectivamente, como bien sabes, España es un país de pymes, donde el 99% de las compañías son pequeñas, tú formas parte de ese poco por ciento que son grandes empresas, pero quería saber, en una época con la financiación totalmente cortada para las pequeñas empresas, para emprender estaba más complicado, incluso en época de bonanza también estaba complicado montar una empresa en España. ¿Qué papel pueden desempeñar compañías como la tuya para ayudar a esa gente que quiere montar una empresa, teniendo en cuenta eso, que las administraciones públicas están recortando todas las ayudas? Empresas como la nuestra, yo creo que lo que tienen que hacer es crear mercado y dinamizar el mercado. Los mecanismos de financiación para aquellos que quieren aprovechar poner su talento, su esfuerzo y lo que tengan de dinero, es decir, convertirse en empresarios, los mecanismos de financiación yo creo que tienen que ser intermedios. Y con sinceridad, confiar en las grandes empresas, para eso las grandes empresas son en general lentas para poder ser eficaces. Sin embargo, hay montones de instrumentos tipo incubadoras, tipo business angels, tipo cosas de este tipo, de capital de riesgo y tal. Paradójicamente, aunque esto sorprenda, el dinero ahora mismo no es un gran problema para financiar ideas. Naturalmente, siempre, pero esto ha sido siempre así en la vida, siempre se te presta menos de lo que necesitas o de lo que crees que necesitas y tal, pero hay muchos elementos de estos, como estoy diciendo, todos conocéis los conceptos estos de business angels y así, ¿sabéis lo que os hablo? Sí, ¿no? Capital riesgo, cosas de estas, incubadoras de compañía. Yo creo que eso es lo que hay que buscar. Luego hay también por la administración, pero como tú indicas, está mucho más restringido ahora mismo. Muy bien. ¿Hemos acabado? Oye, pues nada, os agradezco a todos la atención y este rato y, por resumir, sinceramente, seáis conscientes o no, que supongo que lo sois unos privilegiados. Por estar en el mundo en el que estáis, en el momento que os toca vivir, el enorme futuro lleno de problemas, como siempre ha sido, pero asociado a este tipo de profesión, y os estáis formando para poder abordar un mundo lleno de incertidumbre, pero con enormes posibilidades. Os deseo muchísima suerte, estad abiertos y recordad eso que os decía de la pasión, juventud y generosidad. Mucha suerte. ¿Qué le ha parecido la experiencia? A mí la experiencia me parece personalmente refrescante porque es estar con gente joven. Espero que sea útil para ellos por intercambio de experiencias y desde luego me parece que este tipo de cosas son vivificantes e importantes cuando uno está estudiando. Asomarse un poco fuera de la parte académica, escuchar y yo diría sobre todo compartir y con optimismo. Así que enhorabuena por la iniciativa.
Me ha parecido que su charla en general ha sido como un soplo de aliento para todos los compañeros que estábamos aquí presentes. Me quedo con las frases sobre todo de que somos privilegiados y de que vamos a ser como un poco el futuro de lo que podría sacar adelante el país. Es cierto que corren tiempos difíciles, pero que tenemos que luchar por ello. Y también las 3 palabras claves que nos dijo, tanto de pasión, de juventud y de centro de gravedad. Me quedo un poco con eso, con el resumen de la entrevista. Bueno, la experiencia ha sido muy interesante, muy productiva y creo que nos invita a luchar, a aprender y a continuar este bonito camino del diseño. De los consejos que ha ofrecido, ¿con cuál te quedarías? Bueno, yo creo que el que más futuro le veo es el de centro de gravedad, que yo creo que ahora tenemos todos que remar en una misma dirección, tanto trabajadores en la misma empresa. Y yo creo que es la que más nos puede beneficiar, la del centro de gravedad. ¿Fon? La charla me ha parecido muy interesante porque se ha visto que dominaba una serie de conocimientos y una serie de afirmaciones que son realmente interesantes face a la economía que estamos hoy, como que la pasión es importante para esta nueva economía en que nos encontramos, el valor del emprendimiento y de ir a buscar las oportunidades, no limitarse a esperar por ellas tranquilamente y plácidamente en la sala de aulas, y después también el valor de la mezcla para nuestro futuro competitivo del diseño y de la tecnología, que son realmente claves importantes para el futuro desarrollo de la economía española.